Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. A 6 meses de iniciar el gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció la salida del Ministerio de Educación de Alejandro Gaviria, quien ha sido el principal opositor de la reforma a la salud desde el interior del gabinete. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión en medio de la discusión de sus principales reformas? El anuncio lo dio en la alocución presidencial en la que el mandatario pidió un acuerdo nacional en torno a las reformas, entre ellas la laboral, de la que esta semana se conoció el borrador del proyecto. Hoy es martes 28 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. Está con nosotros John Torres, editor de La Mesa Central, para entender este escenario, porque es un escenario sorpresivo. Si bien se ha discutido mucho esta tensión entre el ministro Gaviria y el presidente Petro en torno a la reforma, lo que no se veía venir es que en medio de un diálogo con partidos políticos, de repente son los ministros los que terminan saliendo. John, ¿a qué se debe esta salida? Carlos, compañeros, sin duda se trata de una noticia que es abrupta a pesar de que era esperada. ¿Por qué? Porque Alejandro Gaviria representaba una voz incómoda en el gobierno, una voz incómoda que sin embargo había prevalecido durante estos 6 meses y además había sobrevivido a una primera filtración. O sea, esta decisión se produce con un contexto claro, y es que hay una reforma a la salud, hay una discusión muy fuerte dentro y fuera del gobierno, pero esa discusión interna del gobierno se había manifestado de varias maneras. Primero con declaraciones públicas de Alejandro Gaviria y luego a comienzos de este mes de febrero por cuenta de un documento que se filtró en el que Alejandro Gaviria, un hombre experto en el sector porque fue 8 años ministro de Juan Manuel Santos de Salud, pues acababa prácticamente con la reforma de la ministra Corcho. Esa posición no solamente era de él, también la comparten personas como el influyente ministro de Hacienda José Antonio Campo, como el muy influyente director de planeación Jorge Iván González, y una voz muy respetada en el gobierno también, que es la de Cecilia López, ministra de Agricultura, quien fue gerente del Instituto de Seguros Sociales hace ya más de 30 años. Ellos han tenido diferentes posiciones, más que diferentes posiciones, en diferentes escenarios se han pronunciado en contra de muchas de las propuestas de la reforma de la salud. Hubo una primera filtración de un documento de Gaviria, que es un documento interno, y este fin de semana se produce una segunda filtración de una carta mucho más dura que la primera, en la que además hay cifras y cuestionamientos muy duros a la reforma, y esa segunda filtración no cayó bien en Palacio. El presidente Petro este lunes ha recibido prácticamente a todos los partidos, y en un primer momento sale y hace un anuncio de que está dispuesto a escucharlos, de que vamos a construir una reforma con consensos, pero apenas 3 horas después arranca con el mismo discurso, pero de un momento a otro suelta la bomba, y es que Alejandro Gaviria se va. No solamente él, otras 2 ministras, la de Cultura Patricia Ariza, la ministra de Deportes María Isabel Urrutia, pero claramente Alejandro Gaviria se va porque se está volviendo un personaje incómodo en el gobierno. Y de aquí para adelante habrá que ver cuál es el tono del gobierno, si realmente se abre la discusión o si ya estamos viendo a un Petro mucho más radicalizado, mucho más cercano a ese que se echó el famoso discurso del balcón del Palacio de Nariño hace 2 semanas. Y lo hace en una locución presidencial bastante corta para lo que nos tiene acostumbrado el presidente Petro, pero además con anuncios en los que, por ejemplo, las 2 ministras que también salen, dicen posteriormente que no habían sido notificadas y que desconocían que si es una remoción del cargo o a qué se debe. Claramente se deben diferenciar las situaciones de Gaviria y de las otras 2 ministras. Alejandro Gaviria era una de las personas más reconocidas en el gabinete, es un hombre con un ascendiente muy importante en el sector de la educación, ministro de Educación, de hecho, y además es una voz técnica a la que escuchaban muchísimo adentro y afuera del gobierno. Las ministras Ariza en Cultura
y María Isabel Urrutia en deportes no tenían esa gestión tan destacada y no eran reconocidas y de hecho tenían, sobre todo María Isabel Urrutia, pues muchos cuestionamientos acerca de la gestión que venían desarrollando. Con ellas se produce una decisión que de alguna manera tenía lógica en el sentido de que no eran tal vez las personas que esperaba el gobierno que llegaran a ese cargo, que hicieran la mejor gestión, la más destacada, y se van. Se van con ruido también, ¿por qué? Porque prácticamente han dicho en entrevistas radiales que se notificaron por cuenta de la locución del presidente. Prácticamente dijeron, me acabo de enterar, y eso lo que muestra es que el presidente tiene salidas, pues tal vez un poco arrebatadas, acaloradas, a pesar de que la de Gaviria, como les digo, venía cocinándose hace ya mucho rato, porque se había convertido en una ficha incómoda por cuenta de decir eso que resulta incómodo para los sectores más radicales del petrismo, y es que la reforma de la salud tiene dificultades y tal vez no se va a poder poner en práctica como ellas la imaginan. Ha rodado mucho una frase emitida por Alejandro Gaviria, entonces candidato o precandidato, cuando habló en un programa de humor, el de Juan Piz González, y se refirió a cómo los primeros 6 meses iban a ser de ministros de la Unidad Nacional y de repente todo eso iba a cambiar cuando no había pasado absolutamente nada, según esa profecía que emitía en ese momento. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un gobierno de Petro. ¿Se cumplió esa profecía? Pues vea, Carlos, que las personas y la gente que le ha seguido la trayectoria del presidente Petro y que vieron cómo ejerció la alcaldía de Bogotá hace ya una década, lo que dicen es que inicialmente Petro conforma unos equipos abiertos en los que hay gente muy de su confianza, de ese petrismo radical, y otras un poco alejadas de esas ideas o más de centro. Y entonces solamente yo recuerdo el caso de Antonio Navarro Wolf y de Daniel García Peña, que son líderes de izquierda, pero de una izquierda mucho más dialogante que la de Petro, que lo acompañaron en la alcaldía de Bogotá y que se fueron muy rápido de esa alcaldía, pues porque no tenían mucha interlocución con el presidente. Desafortunadamente puede ser que estemos frente a un escenario similar y que ese Petro del balcón radicalizado sea el que empiece a imperar de aquí en adelante. Yo creo que una pregunta bien importante es qué va a pasar con José Antonio Campo, qué va a pasar con Jorge Iván González y qué va a pasar con Cecilia López, porque ellos representan voces similares a la de Gaviria, tal vez no tan abiertamente visibles, pero son voces que le han dicho al gobierno pilas con estos proyectos porque primero no están sustentados técnicamente, porque no hay la plata para sacarlos adelante y porque además terminan o podrían terminar generando unos problemas muy grandes para el país. Y esas voces son incómodas, ellos tres quedan allá y han perdido a uno de esos mosqueteros muy importante. Habrá que ver qué sigue con ellos. Y un abierto espaldarazo a esas ministras que representan las reformas principales. En una de ellas, de las que hablaremos en este episodio, la reforma laboral, además, por supuesto, de la reforma a la salud, ¿verdad? Sí, claramente lo que ha hecho el presidente es un espaldarazo a ese sector más radical, pero igual yo creo, Carlos, que al final va a terminar habiendo también un desencantamiento de esos sectores más radicales porque, hablando de realpolitik, como siempre lo hacemos acá, vamos a terminar viendo un gobierno que tendrá que transigir. Si el gobierno sigue con la posición extrema, no la va a poder sacar adelante. Y eso ya lo entendió el presidente. Por eso ese mensaje de que estoy dispuesto a cambiar cosas, echa un mensaje en el que hay tres líneas básicas y es, vamos a hacer una reforma y esa reforma tendrá que ver con la atención primaria, con buscar primero atender a las personas antes de que se enfermen y en eso hay consenso. Dice también que hay que hay que acabar con la integración vertical de las EPS. Esa es una mala práctica que ha dado lugar a corrupción y es que las EPS empiezan a construir clínicas, IPS y con ellas contratan y subcontratan los servicios. Eso no está bien. Y dice también que hay que profundizar la territorialización de las EPS también
para que haya más salud en esas regiones apartadas de Colombia. Con eso todos estamos de acuerdo. Sobre esos puntos ha dicho Petro, hay consenso y va a trabajar con los partidos. Lo que hay que ver es si la eliminación virtual de las EPS, que es lo que está planteado en la reforma de Carolina Corcho, se mantiene y sigue adelante, pero si eso se mantiene y sigue adelante, muy seguramente se va a encontrar con la posición de los partidos liberal y conservador, y sin esos votos no va a poder sacar la reforma. En un país que ronda el 60% de informalidad laboral, el presidente Gustavo Petro prometió impulsar una reforma ambiciosa: jornada nocturna desde las 6 p.m. y semana laboral de 42 horas, entre las propuestas del borrador conocido este lunes. Las dimensiones de este proyecto apenas se alcanzan a visibilizar y, por supuesto, diferentes sectores discuten cómo podría ser posible una reforma de estas características. ¿Cómo entender el alcance de este proyecto? Para analizarlo, invitamos al abogado laboralista Leonardo Mejía, asesor del empleo.com. Doctor Mejía, ¿cómo ve usted los principales puntos de la reforma? Por ejemplo, aquellos que buscan garantizar esa estabilidad laboral. Bueno, pues para todos buenos días. A ver, es una reforma que realmente sí va a cambiar todo el panorama laboral en Colombia, pero sin embargo mantiene unas, digamos, como las mismas características que han estado permanentes en la legislación colombiana desde hace muchísimos años. Y sí, lo que busca realmente es, entre otras, pues claramente, es crear o reforzar más la estabilidad laboral, en el entendido que en cuanto a los fueros, por ejemplo, los baja del nivel constitucional o más bien jurisprudencial y los pone a nivel legal, y le faculta o le quita al Ministerio de Trabajo la facultad de autorizar o no despedir, de autorizar un despido o no un despido, y se lo da a los jueces. Luego entonces, pues claramente, digamos que refuerza más la estabilidad de los trabajadores en una relación laboral, pero no quiere decir que de todas formas los atornille permanentemente en un cargo o en un puesto. Que las empresas asuman cargos nuevos o responsabilidades nuevas, como por ejemplo una jornada laboral más corta a la semana, así como las horas extras comprendidas desde las 6 de la tarde, significará para las empresas un reto grande. ¿Pueden ellas garantizar estabilidad laboral desde ese escenario? Realmente lo que esta reforma laboral busca es volver otra vez al estado en que se encontraba antes de la reforma del 2002. En el 2002 la jornada diurna era de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la nocturna de 6 p.m. a 6 a.m. Después la jornada diurna se alargó hasta las 10 de la noche y la nocturna pues obviamente de 10 a 6 de la mañana. El año pasado se modificó y se rebajó de 10 de la noche a 9 de la noche. Entonces lo que busca ahora es otra vez dejarla de 6 a 6. Y por supuesto pues que esto genera un costo adicional, porque la jornada nocturna tiene un recargo nocturno, obviamente, sobre el valor de la hora ordinaria, y esto genera más costos, no solamente en el salario, sino también en las prestaciones sociales, en las vacaciones y especialmente en los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos. Luego, entonces, esto eventualmente nos puede traer consecuencias de abstinencia de contratación laboral o de buscar otras maneras de vincular gente o de modificar horarios por parte de los empleadores. ¿Por qué? Porque la carga prestacional y el costo de cada trabajador va a ser mucho más alto. Hay otros puntos que plantea la reforma, como por ejemplo los preavisos, o más bien los avisos previos a la hora de una terminación de un contrato. Es que hay mucha preocupación en torno a estos temas, por los tipos de contrato, por la forma en que gran parte de esa contratación informal afecta de alguna forma la contratación normal o lógica, como debería ser la de un empleado a término indefinido. ¿Cómo entender esta disposición del proyecto? Es decir, ¿hacia qué apunta? Básicamente, el preaviso del que habla esta ley
hace referencia única y exclusivamente al contrato a término indefinido e indica que el trabajador deberá informar al empleador con un preaviso o una antelación de 30 días su intención de dar por terminado el contrato. ¿Para qué? Para que el empleador pueda buscar un reemplazo. A decir verdad, esta norma o esta condición, descontando el tiempo, los 30 días, ha estado vigente siempre. Lo que hace es ratificarla, pero desde mi punto de vista lo que omite es castigar al trabajador que no guarda el preaviso. Entonces, las normas actuales castigan al empleador que despide sin justa causa antes de que se vence el contrato, pero al trabajador lo dejan en libertad. Y ese preaviso que anuncia o que propone esta reforma laboral no tiene ninguna consecuencia negativa o pecuniaria, digamos así, pecuniaria para el trabajador. Luego, entonces, él puede decir, me retiro mañana, hoy o dentro de 30 días sin que haya ninguna sanción por su actuar. Sobre el contrato a término fijo, hay mucha gente, seguro muchos oyentes de nuestro podcast, cuyo contrato es a término fijo y a veces con renovaciones que pueden pasar por condiciones leoninas, como por ejemplo terminar el contrato y luego volver a renovar y así durante años y años, y lo vemos en el sector público, entre muchos otros escenarios. ¿Qué plantea el proyecto desde su punto de vista sobre este tema? A ver, lo que el proyecto dice es lo mismo que dice la ley, básicamente. En este momento, ¿cómo funciona esta contratación? A término fijo. Yo contrato como empleador a un trabajador a término fijo y antes de su finalización, tengo 30 días para informarle si deseo continuar con él o no. Si no digo nada y guardo silencio, hay una prórroga automática que se da y entonces, en ese caso, en principio, porque dependiendo pues del tipo de vinculación, si es menos de 30 días o no, se prorroga por un término igual, o sea, digamos, por un año. Y así de forma sucesiva hasta que se acabe digo yo, hasta el apocalipsis. Pero lo que la ley dice es que para yo dar por terminado este contrato, debe haber una causa objetiva. Es decir, debo decir la razón por la cual se acaba el contrato y no puede ser el vencimiento del término de duración. Lo que se traduce pues entonces es que el empleador no puede dar por terminado el vínculo si no hay una causal diferente al vencimiento del plazo que se pactó en el contrato original. Es decir, 1 año, 2 años, máximo 3 años, o menos de 1 año, porque es que hay contratos a término fijo que pueden de 30 días en adelante hasta, digo yo, 349 días. Entonces, realmente lo que genera o puede generar es una abstención de contratar o de vincular laboralmente y por supuesto esto que genera pues una recesión económica violenta porque si no hay vinculación laboral, no hay trabajo, no hay ingreso a los trabajadores, luego entonces viene una situación de escasez económica muy, muy grande. Doctor Mejía, ¿y cómo queda el tema del contrato por prestación de servicios, que es el que muchos colombianos tienen en muchos de sus trabajos? En este punto, este proyecto de ley, a mi modo de ver, realmente protege a los trabajadores que han sido vinculados bajo esa modalidad porque lo que busca es que dice que no se puede vincular a una persona bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios cuando se trata de actividades permanentes y subordinadas de la empresa. Luego eso quiere decir que refuerza más lo que siempre se ha dicho o lo que la misma ley habla y lo que la jurisprudencia habla sobre el contrato realidad. Es decir, en otras palabras, que yo no puedo darle un nombre distinto a una relación de carácter laboral cuando quiero contratar a alguien para que ejecute actividades que son permanentes y propias del objeto principal de la empresa. Y en cuanto a los dominicales y festivos, es decir, esto del recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, ¿cómo entenderlo y qué carga va a tener para los empleadores?
Se entiende que el trabajo en dominical es un trabajo extraordinario y se remunera de una forma muy especial. Además, se entiende que puede ser ocasional o más bien permanente u ocasional. Entonces, es permanente cuando se trabaja más de 3 domingos y ocasional cuando se elaboran hasta 2 domingos en el mes. Esa norma o esa pauta la mantiene. Lo que hace es incrementar los porcentajes para calcular el valor de los incrementos por trabajar en un día que es descanso obligatorio. Entonces pasa del 75% al 100%. Y entonces toca en este momento la base 75 y toca sumarle el 25, el 35 y el 100% más. El 25 hora extraordinaria dominical, el 35 hora nocturna dominical ordinaria, hasta llegar al 150%, que es lo máximo que vale un dominical. Entonces, ahora toca sumarle no el 75, sino el 100%, y eso que va a generar un costo adicional para todos los empleadores, porque si yo trabajo en domingo me va a costar un 25% más de lo que ahora me cuesta. Eso quiere decir, otra vez, la abstención en la contratación. Es decir, me va a tocar como empresario repensar otra vez cómo es que voy a manejar yo mis horarios para poder tener un servicio en día domingo o en día de descanso obligatorio. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase a nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. No es un grupo de WhatsApp. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.